Bien, Simón Calzadilla nos acompaña, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, yo puse el tema de Aristóbulo y la presencia ayer en la Asamblea Nacional. ¿Fue convincente para ti Aristóbulo? Dejó, aun cuando la Asamblea haya rechazado, ¿no?, esa prórroga del decreto de emergencia económica, pero fue convincente, convenció a los parlamentarios de la oposición, que son la mayoría en este caso. Mira, observar a un vicepresidente y a un gobierno sustentar una crisis económica argumentando que es por unos muchachos que tienen un portal web A lo de Dollar Today. y que Venezuela está como está por un portal de internet, que de paso no es el único portal que refleja dólar paralelo en Venezuela, hay muchísimos, Sí, ese es el varios, más famoso, y que son consecuencia de la información que se genera por el mercado del dólar paralelo, que nace en todo control de cambio, es una manipulación y una irresponsabilidad decirlo. Sigue la actitud del gobierno del yo no fui. Yo no fui. Es la guerra económica, que uno no sabe de dónde sale esa guerra económica, porque el cemento lo controlan ellos y no lo hay. Las industrias básicas la controla el gobierno, no hay cabilla. Se apropiaron de cientos de miles de hectáreas que tienen bajo su responsabilidad y no producen nada. ¿Quién hace la guerra ahí? Entre muchas otras cosas que vienen pasando. No, y el gobierno Ahora tiene dicen, el monopolio de las divisas, además. no solamente eso, ahora dicen que es que el petróleo estaba a 125 y como está a 25, bueno, hay crisis. Es decir, este es un gobierno que no fue bueno porque era bueno, sino porque el petróleo estaba alto, lo están diciendo, y ahora la cosa está mal porque el petróleo está bajo. Sin embargo, hace año y medio el petróleo estaba a casi $100 y ya había casi 45% de escasez, ya teníamos una inflación superior al 50%, la más alta del mundo, y todo lo que está pasando hoy se estaba advirtiendo si no se tomaban los correctivos. Y eso estaba pasando cuando el barril de petróleo todavía superaba la barrera de los $90. Obviamente la situación se agrava cuando el barril de petróleo cae, pero lo que no dice el gobierno. Somos el único país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que hoy tiene esta crisis. ¿Por qué Arabia Saudita, Kuwait, Rusia, México, Ecuador, y aquí mismo América Latina, no tienen esta crisis? Porque en virtud de que la experiencia nos dijo en los años 60, 70 y 80 que el petróleo sube pero que también baja, había que tomar las previsiones de ahorrar, de disminuir en época de bonanza la deuda externa y prepararnos para desarrollar e impulsar la actividad productiva del país para poder enfrentar los choques o las bajas del petróleo. Inclusive eso está en la Constitución y se crea un fondo de estabilización macroeconómica que llegó a tener unos 5 o 6 mil millones de dólares, sí, y que después el gobierno manipuló cambiando la ley del Banco Central y empezó a sacar los recursos que no llegaran a la Reserva Internacional ni a este fondo y lo metieron en un fondén que lo administraron discrecionalmente, más de 150 mil millones de dólares. Si tú le agregas lo del fondo Miranda, si tú le agregas lo del fondo chino, superamos con creces los 200 mil millones de dólares que no solamente fueron gastados, ejecutados, comprometidos, y no se le informó a la Asamblea Nacional, ni ningún venezolano sabe cómo, cuándo y dónde se gastó eso. Esa era la pregunta, ¿dónde está ese dinero? Esa cuantiosa, abrumadora y pesada, digo pesada por el volumen, ¿no?, de lo que recibió Venezuela por vía de la renta petrolera y que manejaron con discrecionalidad. Eso tú lo puedes ver en muchos elefantes rojos. Es decir, cuando tú vas para Valencia, ves abandonado las estructuras del supuesto ferrocarril, sí, el Tinaco-Anaco también abandonado, un montón de inversiones a donde en todas partes tú ves faraónicas estructuras y que para desarrollar el agro y todo ese quebrado, los valles de Araguas, tú ves las estructuras que costaron millones de dólares y están abandonadas. En todo el país hay elefantes rojos por todos lados, pero eso sí, los funcionarios responsables de ejecutar ese dinero hoy están enriquecidos. Una profunda corrupción por una
tremenda oscuridad y secretismo en el manejo de los recursos No de es todos porque los se acabó el venezolanos. dinero, sino que se asignó y después desapareció. Es que los venezolanos estamos claros, y todo el pueblo lo sabe, que este país no está quebrado y no está en esta situación por falta de dinero. Fue por una terrible administración que no planificó, ejecutó muy mal, una alta corrupción, no quisieron rendir cuentas, no quieren dar Esos explicación. funcionarios tendrán, Simón, que rendir cuentas alguna vez en su vida, ¿no? Bueno, todos aquellos funcionarios Es de que suponer. traicionaron la confianza de los venezolanos deberían rendir cuenta, todo el que tiene causa con la justicia y se abran las investigaciones pertinentes. Pero lo cierto es que Venezuela manejó la más grande volumen de recursos de toda su Una historia. fortuna. En los últimos 8 años, aquí ingresaron lo que ingresó en la Cuarta República, que duró 40 años, 4 veces más. Es decir, la fortuna... En 8 años. En 8 años, es decir, nosotros tenemos superior a los $60 el barril, después llegó a 100 y así se mantuvo casi 7 años, y eso jamás había pasado en la historia petrolera del mundo. Y ese gran volumen le permitió a países como Noruega ahorrar un pote que ahorita tienen $800 mil millones ahorrados, ¿no? Eso le permitió a Arabia Saudita también ahorrar, le permitió a todos los países petroleros prepararse, desarrollar fuentes alternativas de actividad productiva. Venezuela hizo todo lo contrario. El presidente le hizo la guerra a la actividad productiva venezolana. El presidente no planificó, no hizo un plan de consenso y fíjate tú, cuando el presidente... Eso no habló Caldera, Aristóbulo ayer. de eso no habló Aristóbulo ayer. Aristóbulo no dijo, por ejemplo, que cuando el doctor Caldera entregó la presidencia, el barril de petróleo estaba a $7 el barril. La deuda externa estaba a $30 mil millones. Hoy, después de haber recibido más de 1 billón de billones, una cifra descomunal, una cosa que no se puede cuantificar, nosotros tenemos una deuda externa que supera los $200 mil millones. El año pasado y el año antepasado no le pagamos a los proveedores que nos enviaron mercancía porque el gobierno autorizó, dio el certificado, puedes importar, la mercancía vino, la certificaron en puertos, se vendió en bolívares, los empresarios privados pagaron a Cadivi los bolívares y el gobierno no hizo la transferencia en dólares. El gobierno se quedó con los bolívares de los privados. Se quedó con los bolívares de los privados y no ejecutó los dólares. Ayer el vicepresidente mintió y dijo que el gobierno ha pagado responsablemente. Eso no es verdad. Ha pagado puntualmente la deuda financiera, la que es bonos, porque esa no pagarla... Sí, lo que le debe a la banca internacional, pero no a los proveedores. Pero a los proveedores desde hace 2 años ha sido un gobierno malapaga. A los proveedores internacionales y a los proveedores en Venezuela. PDVSA le debe a todo el mundo, no tiene el flujo de caja necesario para pagar y todo ese desorden ha repercutido en una caída, en un receso, en un retroceso de la actividad económica venezolana y es producido por un modelo y una forma de gestión financiera absolutamente equivocada, un modelo cambiario que le venimos diciendo de hace años que nos iba a llevar a la ruina. Ahora no hay ahorro, ahora no hay dólares y el gobierno lo único que supera a la escasez de dólares es la escasez de confianza. O sea, ¿no se justificó entonces a tu juicio para la mayoría parlamentaria que lo rechazó ese decreto de emergencia económica? Pero bueno, ¿para qué le sirvió el decreto? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué decisiones tomaron que no pudieron haber tomado sin el decreto? Sí, la verdad ¿no? que los decretos que desmenuzó Aristóbulo ayer, lo de la chatarra, lo de no sé qué... Todo eso lo pudieron hacer sin el decreto de emergencia. Hubo un solo decreto con los cuales ellos se sustentaron para tomar esa medida y que sí necesitaban el decreto, que fue ampliar la base tributaria de 1.000 a 3.000. Pero nosotros ya habíamos introducido en el Tribunal Supremo de Justicia para que eso se hiciera y la Asamblea estaba en la disposición de aprobarlo inmediatamente. No era necesario el decreto de emergencia porque nosotros más bien fuéramos los que hicimos la propuesta. Fue a cuidar las formas, porque ya el día anterior, a través de Gaceta Oficial, el gobierno simplemente, o había decidido el gobierno que se prorrogaba fincándose la... No, pero estamos en los lapsos para negarlo, ¿no? Okay. Nosotros recibimos en las primeras 48 horas, hicimos la sesión y tenemos 8 días para evaluarlo. Mañana viene el presidente del Banco Central de Venezuela, lo vamos a escuchar, después nos vamos a reunir y vamos a tomar una decisión al respecto. Pero estamos en los lapsos y lo podemos negar si así lo consideramos pertinente. Bueno, gracias por toda esa información, Simón. Bueno, muy amable, renovada la invitación a Simón Calzadilla por una próxima oportunidad. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual, arte y espectáculos.